Muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Alexander Herrera y voy a presentar lo que viene siendo el proceso de maquetación y cálculos de un vector en 3 dimensiones. Espero que le guste y comenzamos. Muy bien, comenzando con el proceso de la maquetación, lo que utilicé fue una caja de cartón y posteriormente corté cada uno de sus lados para darle la forma del primer octante. Posteriormente lo cubrí con papel periódico para poder escribir sobre él y darle la forma cuadriculada a cada uno de los ejes y diferenciarlos con diferente color a cada uno de estos. De esta parte tenemos el plano XY, el plano YZ en la parte superior derecha y el plano XZ. También lo que utilicé fueron palos de brocheta para darle el soporte al vector, para utilizarlo para representar la proyección del vector en el plano XY y para representar al vector en sí. Utilicé una bola de espuma flex para evidenciar o para representar el punto en el plano. El Fomix lo utilicé en este color negro para representar cada una de las componentes en X, Y y Z y cada una de sus paralelas posteriormente. También lo que utilicé fueron Fomix de diferentes colores para representar a los ángulos de los cosenos directores o ángulos directores y para el ángulo de elevación y los ángulos de los triángulos rectángulos como estos de aquí, que nos ayudarán a realizar los cálculos para calcular el módulo de nuestro vector. De esta manera, el primer octante nos quedó de esta forma, el octante positivo, que es en el que voy a trabajar, y continuamos con los cálculos. Muy bien, comenzando con la parte de los cálculos, tenemos primero los puntos de nuestro vector, en donde se va a encontrar nuestro vector. Tenemos 15 en X, 20 en Y y 15 en Z. Tenemos las componentes de este lado. Y claro, como nosotros tenemos los puntos y nosotros colocamos nuestro vector en el espacio, evidentemente es muy fácil obtener su módulo, ya que solo requerimos realizar teorema de Pitágoras y de esta manera obtenemos el módulo de una manera fácil y sencilla. Y de esta manera también luego podemos obtener el ángulo de elevación tan solo con las razones trigonométricas. Tenemos el seno de tita, que viene siendo el ángulo de elevación, en el cual el cateto opuesto es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, si lo reflejamos en nuestro plano, tenemos al cateto opuesto. Aquí está este es el ángulo tita. El cateto opuesto viene siendo este cateto, que también es la paralela en el componente Z, que es este de aquí, que viene siendo 15 centímetros. Y tenemos la hipotenusa, la cual ya encontramos recientemente, que es este de aquí, que viene siendo el módulo de nuestro vector. Y eso va a ser 29.15. Ok. Despejando en la fórmula obtenemos que el ángulo tita va a ser igual al seno elevado a la menos 1 o el seno inverso de 15 dividido para 29.15, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y nos da que es un ángulo de elevación de 30.66 grados. ¿Por qué es de elevación? Porque la dirección de nuestro vector va hacia el plano positivo. En este caso estamos trabajando con el octante positivo, por lo cual el ángulo va a ser de elevación. En caso de que sea un octante negativo o una parte negativa y el vector vaya hacia abajo, entonces será un ángulo de depresión. Pero, claro, evidentemente, como nosotros tenemos los puntos y se nos hace muy fácil obtener el módulo y el ángulo de elevación. Pero si no tuviéramos todos los datos, es decir, si nos dieran tan solo los datos de que tenemos, en este caso nos dan los datos, dos datos de este triángulo de aquí, de este triángulo rectángulo, nos dan una componente en X que vienen siendo 15 centímetros y nos dan un ángulo, nos dan otro ángulo tita de 56.06 grados, que viene siendo este ángulo de aquí.
Además de eso nos dan una componente en Z. Es decir, nos están dando una componente en Z que está representado por este Fomix de aquí o este palo de brocheta de aquí. Ok, nos dan esos tres datos y con eso tenemos que encontrar nosotros el módulo de nuestro vector y el ángulo de elevación. ¿Qué podemos hacer? Primero tenemos que encontrar este de aquí, el valor de la proyección del vector, que nos ayudará porque después este se convertirá en uno de nuestros catetos, ya que si lo vemos de esta perspectiva, tenemos que se forma un triángulo rectángulo. De esta forma tenemos un cateto, tenemos otro cateto que viene siendo la proyección del vector y la hipotenusa viene siendo el módulo de nuestro vector. Para eso utilizamos razones trigonométricas. De este lado tenemos el triángulo que ya vimos anteriormente y tenemos aquí uno de los catetos, el ángulo, y aquí están los valores que nos dan. Entonces, calculamos mediante razones trigonométricas. Tenemos que el coseno del ángulo θ, que es este de aquí, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tenemos el cateto adyacente y no tenemos más valores, excepto que sí tenemos el valor de θ del ángulo, por lo que tan solo es cuestión de despejar la hipotenusa y reemplazar valores. Tenemos cateto opuesto, tenemos 15, que viene siendo de 15 centímetros, y el coseno del ángulo θ, que viene siendo el coseno de 53.06 grados. Esto nos da una hipotenusa de 25 centímetros. Claro, entonces la proyección de nuestro vector va a ser de 25 centímetros. De esta manera tenemos que ya tenemos más valores, se nos agregan más valores. Tenemos que la componente en Z van a ser 15 centímetros, que es lo que nos dieron anteriormente, que lo tomaremos como el cateto B de 15 centímetros. Tenemos la hipotenusa del anterior, triángulo, que viene siendo nuestro cateto C en este triángulo, por lo que nuestro cateto C va a ser igual a 25 centímetros, que es lo que ya encontramos. Y ahora nos pide la hipotenusa, ya que no tenemos un triángulo rectángulo de esta manera, que viene siendo todo este triángulo rectángulo que tenemos aquí, la componente en Z, el vector y su proyección en el plano XY. Entonces, teniendo esos valores, podemos utilizar teorema de Pitágoras. Sabemos que que la hipotenusa o el lado A va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus dos catetos. Sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus dos catetos. Esto nos da una respuesta de 29,15 centímetros, que es lo que teníamos al inicio, sacándolo solo con los módulos sacando el módulo del vector con los valores que ya teníamos. Entonces, de esa manera podemos encontrar el módulo del vector con tan solo los valores que nos dieron anteriormente. Ahora bien, necesitamos el ángulo de elevación. ¿Cómo encontramos el ángulo de elevación? Pues ya tenemos todos los valores, solo nos falta encontrar el ángulo. Entonces al ángulo lo llamaremos beta y utilizaremos razones trigonométricas. En este caso yo voy a utilizar el seno de beta, que va a ser igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. Entonces beta va a ser igual a la inversa del seno del cateto puesto sobre la hipotenusa. Entonces tenemos que nuestro ángulo beta va a ser igual a 30.66 grados. Eso igual que en la primera parte. Como vemos aquí, nuestro ángulo de elevación son iguales. Ambos son iguales. Ahora bien, lo que necesitamos determinar ahora es este ángulo de aquí. El ángulo con respecto al eje Y en el plano XY. Se forma un triángulo rectángulo, nos dan esta parte que viene siendo la componente en X. Componente en X, componente en Y, y tenemos el ángulo.
con razones trigonométricas es muy sencillo. Además de que también tenemos la hipotenusa que obtuvimos anteriormente, que viene siendo la proyección del vector. Entonces, bien, podemos encontrar mediante razones trigonométricas, lo llamaremos este ángulo alfa. Entonces tenemos que el seno de alfa va a ser igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. Tenemos que alfa va a ser a la inversa del seno del cateto puesto dividido para la hipotenusa. Y esto nos da un valor de 36.87 grados en este triángulo rectángulo. En esta zona, en todo esto del triángulo rectángulo, tenemos que el ángulo alfa va a ser igual a 36.87 grados. Muy bien, comenzando con los ángulos directores o los cosenos directores, tenemos esta fórmula para encontrar cada uno de estos ángulos de aquí. Tenemos que este ángulo de aquí, el ángulo del vector con respecto a la componente en z, este ángulo del vector con respecto a la componente en x y el ángulo con respecto a la componente en y. Podemos encontrar mediante esta fórmula. Al ángulo con respecto a la componente en x lo llamaremos gamma, al ángulo con respecto a la componente en y, delta, y con respecto a la componente en z lo llamaremos eta. Tenemos que el coseno de gamma va a ser igual a la componente en x dividido para el módulo de nuestro vector. De esta manera despejamos gamma y nos queda que la inversa del coseno va a ser la inversa del coseno multiplicado con la componente en x sobre el módulo de nuestro vector, que nos da un valor de 59,03 grados para gamma, o si lo representamos como un coseno director, el coseno de gamma va a ser igual a 15, que es la componente en x, dividido para la raíz cuadrada de 850. De la misma manera lo realizamos con el coseno de gamma, de delta, digamos, y tenemos que el coseno de delta va a ser igual a la componente en y sobre el módulo de nuestro vector. Delta va a ser igual a la inversa del coseno de 20, que viene siendo la componente en y, dividido para el módulo 29,15, que nos da un valor de 46.68 grados para delta, o representado en coseno director, como coseno de delta es igual a 20 dividido para la raíz cuadrada de 850. De la misma manera con el coseno de eta, la componente en z dividido para el módulo de nuestro vector. Despejamos, eta va a ser igual a la inversa del coseno, que multiplica a 15, la componente en z, y 29,15, el módulo del vector, y nos da un resultado igual a 59,03 grados para eta, o representado en coseno director, como coseno de eta va a ser igual a 15 dividido para la raíz cuadrada de 850. De esta manera pudimos obtener cada uno de los valores requeridos para obtener el módulo de nuestro vector, la proyección de nuestro vector en el plano XY, cada uno de los ángulos directores o los cosenos directores, y cada uno de los ángulos con respecto al eje Y y al eje X que se requerían para cada uno de los triángulos rectángulos que se formaban debido a la proyección de nuestro vector y a nuestro vector en sí. Entonces espero que sea de mucha ayuda y muchas gracias por todo.